van a ir a desempeñarse, van a ir a desarrollar a aplicar los conocimientos que van a adquirir en el transcurso del desarrollo de su carrera profesional o cuando culminen su carrera profesional, es pues precisamente en una empresa, organización llamada empresa. Y estas organizaciones o empresas, sin duda alguna, necesitan la calidad y la capacidad de buen manejo que deben tener parte de los administradores o por parte de las personas que van a ir a dirigir a estas organizaciones o llamado empresa. Es por demás claro de que o las empresas van a tener obviamente buenos resultados o resultados óptimos, van a poder mejorar su grado o nivel de productividad en la medida en que sean administradas de la manera más eficaz, más eficiente, de la manera más racional. En todo caso, hemos dicho que la administración implica una conducción racional de todas las actividades que se desarrollan o que se realizan dentro de una organización, en este caso concreto, dentro de una empresa. Por lo tanto, entonces, depende de el nivel, del grado de racionalidad, el grado de eficiencia, el grado de eficacia que se imponga en el manejo de los recursos que tienen estos tipos de organizaciones para que éstas obviamente alcancen los resultados y los objetivos que se han planteado. Y podamos decir obviamente que una organización, una empresa, ha sido eficaz, ha sido eficiente, ha sido productiva. En todo caso, ya hemos dicho que es una organización, es un ente social y la empresa también es un ente social. También hemos visto, por ejemplo, de que quien está al frente de este tipo de empresas o de estas organizaciones, mejor dicho, llamadas empresas, son pues los administradores. Aquellas personas que ponen en práctica los conocimientos que les proporciona la administración. En otras palabras, estoy diciendo que sin administración las empresas no podrían alcanzar sus propios resultados. Entonces, de ahí obviamente que es importante la administración para las empresas. Bien, pero, a ver, veamos su material. Pueden leerme. ¿Qué es una empresa? A ver, Peña, léame, ¿qué es una empresa? Les comunico por si las dudas, ¿ya? Para quienes a veces están incómodos y no les gusta mi forma de llevar las clases, creo que el día lunes o martes hay retiros de materias. Vamos, Peña. No escucho nada. La empresa es el ámbito en el que se aplicará los conocimientos. ¿Ya? Estas pueden ser de distintos tipos, pero todas de igual importancia. A ver, le he dicho, defíname, conceptualíceme lo que es una empresa. Es un grupo social que a través de la administración, el capital o el trabajo se producen los bienes y servicios para satisfacer a las necesidades de la sociedad. ¿Qué es un grupo social? Un grupo de personas, tanto
Pueden ser de administradores o personas, un grupo de personas. Pero, a ver, sea un poco más explícita. Porque un grupo de personas, por ejemplo, allá en la calle ahorita yo veo un grupo de personas. ¿Eso es empresa? No. ¿Usted tiene material ahorita ahí a la mano? Tengo el resumen. No, le estoy pidiendo el material. Hice. El que le he dicho que tiene que tener a la mano. No. ¿Y por qué no lo tiene? O sea, les he dicho, les he repetido de que antes de entrar a clase, ¿qué es lo que tienen que hacer? Antes de venir a clase, ¿qué es lo que tienen que hacer? Leer el tema. Leer el tema. Por lo visto, usted no tiene ni idea. ¿Ya? ¿Por qué no tiene que leer? No tiene material. Y obviamente usted está como el soldado que va a la guerra sin fusil. ¿Me entienden? Y yo le pido, por favor, atienda. Y si quiere estar charlando, no me hago ningún problema en que usted se retire, ¿ok? Y no distraiga. Discúlpeme que sea así, porque ya les he dicho, o vienen a hacer clases o vienen a charlar. Si vienen a charlar, tienen toda la libertad. No soy quien para restringirles su derecho a conversar. Burgos, ¿qué es una empresa? Yo entiendo por empresa una organización social conformada por un grupo de personas y establecida legalmente que brinda un bien y servicio, ¿no?, a la sociedad. Brinda un servicio, un bien, un servicio a la sociedad. ¿Y qué esperan? ¿Y qué esperan Obviamente, de la sociedad? Obviamente, ¿no?, que consuman su producto y generar ganancias. A ver, vamos. ¿Zambrana está presente? Zambrana, ¿qué es una empresa? Es una organización o institución que realizan actividades que buscan beneficios económicos o ya sea también comercial. Que busca, o sea, que realizan actividades que buscan, ¿cómo es eso? Que se dedican a actividades que buscan el beneficio económico o comercial. ¿Las artes está o no? ¿Sí, dice? Miren ustedes. ¿Será que se puede pasar clase así con esa bulla? Si usted está en la calle, está perdiendo su tiempo. Las artes. Seas. Sí, presente. ¿Qué es empresa? ¿Qué es una empresa? Para mí es una organización que está bien estructurada por tres cosas fundamentales. Bienes son capital, personas y una organización, ¿no?, que busca tener resultados y pueden operar en dos, vamos a decir, nichos: bienes o servicios. Me preocupa esos tres elementos, me dijo. Sí. ¿Cuáles son esos tres elementos? Uno es bienes, ¿no?
personas, el otro, y una organización. ¿Y esa organización qué implica? ¿Qué significa? O sea, no entiendo esa parte. La organización significa el sistema que va a tener la empresa, ¿no? Los horarios, la estructuración de la empresa, primera línea, segunda, tercera línea. Pero eso obviamente, eso es un mero trabajo del administrador, ¿no? O sea, sí, independientemente de eso puede funcionar o no puede funcionar una empresa. Claro. Sí, específicamente justamente el sistema es para eso, ¿no? Para que la empresa pueda funcionar con diferente personal, ¿no? Con o sin el administrador. Porque sin sistema no van a hacer nada tampoco. A ver, Cabrera. Buenas noches, Lice. ¿A mí? A ver, quiero que sean francos y me digan si han leído o no. Si tienen o no tienen el material que les he pedido. Porque a lo mejor estoy aquí en vano divagando, perdiendo mi tiempo. Si ustedes obviamente no tienen la herramienta para poder cerciorarse de qué es lo que estamos hablando. Escucho, Cabrera. Lo escucho. Buenas noches, licenciado. En el texto hay varios puntos, pero yo lo resumí de esta manera, que quiere decir que la empresa es un conjunto o grupo que tienen y utilizan los recursos como recursos humanos, económicos, materiales. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios para satisfacer a las necesidades de los clientes, del público o de la comunidad, para obtener lucro. Muy bien, para obtener ganancias, para obtener utilidades. Bien. Beneficio. Bien, para obtener beneficio. López. Silenciado. ¿Qué es una empresa? La empresa es una organización para atender, dice, las necesidades de la sociedad, creando satisfactores a cambio de retribución, que compensarán el riesgo, los esfuerzos y las inversiones de los empresarios. Ya. Creando satisfactores. Esos satisfactores, ¿qué significan? ¿O cómo los podemos enunciar a esos satisfactores? Digamos, necesidades o que el consumidor necesita para que compre. Y así, como dijo el compañero, obtener ganancias. Si no hay necesidades, ¿será que se puede crear empresas? Siempre hay necesidades, licenciado, ya sea para una cosa o para otra, por ejemplo. Por eso es que hay distintos tipos de empresas en distintos sectores laborales. Bueno. A ver, Duri. ¿Qué pudo leer usted? ¿Qué pudo interpretar? ¿Qué había? Según lo que he visto, es un grupo social en el que a través de la administración del capital y el trabajo se producen bienes y servicios en busca de la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Bien. Un grupo social en el que a través de, ¿qué me dijo? De la administración. De la administración. Cuando se dice administración del capital y no sé qué más, ¿a qué se refiere? ¿Qué cree usted? ¿A qué se refiere ese concepto, ese criterio? Bueno, administración sería mediante la administración, bueno, mediante el conocimiento que se tiene de la administración, aplicar en la empresa para poder buscar los resultados más óptimos para la empresa. Ya. Refiriéndose en todo caso
a la correcta utilización, al manejo adecuado de todos y cada uno de los recursos con que cuenta la empresa, ¿no es cierto? Sí, cierto. Sí, sí, sí. Martínez, ¿qué me dice usted? ¿Qué es una empresa? Buenas noches, Licen. Bueno, una empresa es una unidad económica social integrada por elementos humanos, técnicos y materiales que tiene como objetivo obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios, lo cual para esto se hace uso de los factores productivos, capital, para obtener el objetivo que es lucrar, ¿no? Como empresa. ¿Será que siempre una empresa busca generar utilidades? ¿Busca generar ganancias? No, dicen, hay empresas sin fines de lucro, ¿no? Hay organizaciones, pero se conocen más las empresas que tienen a fines de lucro, ¿no? Pero sí hay organizaciones sin fines de lucro. Obviamente que, o sea, quería ver si efectivamente había logrado indagar a ver si existía alguna organización que no necesariamente busque generar ganancias. Bien, habrán visto ustedes, sin duda alguna, hay un sinnúmero de conceptos, y que obviamente yo parto de que no debemos encerrarnos en lo que dice uno o en lo que dice otro, y aferrarnos, obviamente, y aprendernos de memoria. Pero sí lo que debemos tener claro es de que debemos ser capaces de forjar, de labrar un concepto en base, obviamente, al criterio que se maneja respecto a qué hace una empresa, para qué se forma una empresa, por qué se forma una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, podemos hablar, por ejemplo, dice que un grupo social en el cual a través de la administración del trabajo, el capital, bla, 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 bla. Pero de nada sirve, como les decía yo en la clase anterior cuando les preguntaba respecto al concepto de administración, de nada sirve hablar de memoria, rezar, y si uno no lo entiende, no sirve de nada. En este caso, obviamente, es factible empezar a ver, por ejemplo, por qué se crea una empresa, para qué se crea una empresa, qué es lo que busca una empresa. Y entonces aquí obviamente podemos decir que efectivamente es una agrupación, es una agrupación de personas, es un grupo de personas. Y cuando se habla de grupo social, perfecto, un grupo social que se crea, que se forma para realizar algún tipo de actividad, ya sea productiva, de servicios, productiva o de servicios. Y que para ello hace uso de los diversos recursos con que cuenta para satisfacer, obviamente, a la sociedad. Para satisfacer a la sociedad. Entonces, simplemente lo que debemos enfocar es que una empresa efectivamente es un conjunto, un grupo de personas que se forman, que se unen, que se asocian para poder llevar adelante, para poder ejecutar algún tipo de actividad, repito, sea productiva o de servicios. Productiva o de servicios, tendiente a satisfacer las necesidades de la sociedad. Eso es en términos generales, porque ya les decía, hay N formas de plantear un concepto que varía naturalmente en cuanto a la forma, pero en el fondo tenemos que decir efectivamente que una empresa es un grupo para
desarrollar algún tipo de actividad y satisfacer las necesidades. Y para ello hace uso o utiliza, obviamente, los diversos recursos con que cuenta, llámense recursos técnicos, recursos económicos, recursos humanos, etcétera, etcétera. En términos generales, obviamente, eso es lo que nos debe quedar claro. Y obviamente les preguntaba si una empresa, si se puede crear una empresa, aunque no exista necesidad. Y me salieron con que siempre va a haber necesidades. Entonces, obviamente, eso implica de que siempre estaríamos formando empresas. Particularmente yo creo, por ejemplo, que si no hay una necesidad insatisfecha, ¿a qué uno se va a meter a producir, a fabricar o a ofrecer un servicio? Que no lo van a requerir. ¿Por qué? Repito, porque las necesidades de la sociedad a la cual está orientado nuestro accionar, a la cual está orientada nuestra actividad, está totalmente satisfecha. Efectivamente, las empresas se crean, las empresas se forman para satisfacer necesidades. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si la gente no tiene necesidad de chipilos, entonces, ¿para qué voy a crear mi empresa de fábrica de chipilos? ¿Entienden? No hay necesidad. Y por más que fabrique y por más que me esmere, obviamente no voy a tener la demanda suficiente del producto que estoy fabricando o estoy produciendo. Repito entonces, las empresas se crean, se forman exclusivamente para satisfacer las necesidades de determinado segmento de la sociedad. Ahora, pero ¿cómo yo me voy a enterar? ¿Cómo puedo saber si existe alguna necesidad insatisfecha dentro de la sociedad o dentro de determinado segmento de la sociedad? ¿Cuál es el mecanismo que yo puedo utilizar para verificar si efectivamente puedo meterme a ese negocio o no? ¿Puedo crear una empresa para meterme en ese negocio o no? Bueno, perdón que lo corte. Adelante, ¿qué dice Seas? Por medio del estudio del mercado, ¿no? Uno hace un sondeo primero, se ve si hay demanda y si hay una demanda insatisfecha también, y ahí uno hace el análisis y se hace la planificación y luego parten a la acción, ¿no? O sea, no puedo meterme, como yo digo, no puedo lanzarme a la piscina con los ojos vendados y sin saber si la piscina tiene o no tiene agua. ¿Ok? No puedo lanzarme a la piscina sin saber si tiene o no tiene agua y encima con los ojos vendados. Entonces, para introducirme en cualquier tipo de actividad, lo primero que tengo que hacer es pues un estudio de mercado, un sondeo de opinión, donde obviamente intervengan el posible mercado al cual pretendo o al cual quiero, en el cual quiero incursionar. Y obviamente con los resultados que me arroje ese estudio de mercado, recién podré saber, por ejemplo, si la gente compraría o haría uso del servicio que yo quiero ofrecer. A través de ese estudio de mercado sabría si la gente tiene
tiene los medios, los recursos necesarios, por ejemplo, para poder comprar el producto o hacer uso del servicio que yo ofrezco. Porque de nada sirve que yo ofrezca un servicio y la gente no tiene los medios necesarios, los medios adecuados para poder comprar. Es decir, en ese estudio de mercado yo tendría que indagar, sondear si efectivamente la gente tiene plata para poder comprar lo que yo estoy ofreciendo. Así de simple y así de sencillo. O sea, todo un trabajo, un estudio que deba hacer. Por ejemplo, a mis alumnos de Administración 1 y Administración 2, ¿qué es lo que les digo? ¿Ustedes han hecho algún análisis para elegir la carrera que han elegido? ¿Ustedes han hecho un sondeo para ver si van a tener trabajo o no van a tener trabajo? ¿Han ido, por ejemplo, a los colegios de profesionales del área que nos compete y han indagado a ver cuántos administradores hay sin trabajo o cuántos administradores están empleados, cuántos ingenieros financieros, cuántos ingenieros comerciales, etcétera, etcétera? Obviamente que nadie hace eso. Y es por eso, por ejemplo, que muchas veces vemos a gente sin trabajo, porque nos metimos donde no corresponde. Si yo hablo, por ejemplo, les hablo de eso cuando les hablo de la toma de decisiones. ¿Cómo fue que tomaron la decisión de hacer esto? Por lo menos les digo, ¿han averiguado cuántas empresas requieren, cuántas empresas están en el medio a la profesión que van a tener? Simplemente se lo muestro como ejemplo. Y la carencia de ese análisis, de ese sondeo de opinión, la carencia de búsqueda de información es la que nos lleva a veces a tomar decisiones equivocadas, erradas, como le llamamos nosotros decisiones irracionales, no decisiones racionales, irracionales. Lo mismo sucede en un negocio, en una empresa. Lo primero, estudio de mercado, para saber dónde piso, para saber a dónde me estoy metiendo. Es jugar a la ruleta rusa. ¿Ok? Jugar a la ruleta rusa. Entonces, vuelvo a reiterar. Las empresas se crean, se forman para satisfacer las necesidades. Voy a hablar en términos genéricos de la sociedad, pero que les quede claro. Hay empresas cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de determinado segmento de la sociedad. Por ejemplo, si yo pongo una empresa de zapatos, una fábrica de zapatos, con un determinado nivel de costos, quienes van a utilizar mis productos, quienes van a comprar el producto que yo fabrico o que produzco, obviamente van a ser pues las personas las que no usan zapatos no van a venir a comprarme. Entonces, determinado segmento de la sociedad. Bien. Entonces, eso obviamente con un proceso de contextualización de lo que es una empresa, que es, vuelvo a reiterar, una agrupación de personas que realizan algún tipo de actividad tendientes a satisfacer las necesidades de la sociedad o de determinado segmento de la sociedad.
Bien. Una empresa, para su funcionamiento, para que funcione una empresa, necesita obviamente de ciertos elementos o recursos que son necesarios e imprescindibles, repito, para su funcionamiento. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esos elementos que se requieren para conformar una empresa? Los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos. Muy bien. 4 elementos o 4 recursos fundamentales, financieros y técnicos. Bien. Cuando hablamos de recursos humanos, obviamente nos referimos al conjunto de personas, desde el gerente hasta el portero, que figura obviamente en el último nivel de la estructura organizacional. Todo ese conjunto de personas, obviamente, se constituyen en el elemento o recurso humano de la organización o de la empresa. Pero dentro de ese grupo de personas que hemos dicho son los recursos humanos, obviamente hay una clasificación, como han podido ver ustedes. ¿Cómo se habían sabido clasificar esos recursos humanos? ¿Qué clase de personas tenemos dentro de la empresa? Obreros, A ver, Chávez Peralta. ¿Qué tipo de recursos humanos existen dentro de una empresa? Por Dios, a ver, soluciona ese problema. Chávez, por favor. A ver, ya solucionó el problema. ¿Puede hablar? ¿Me escucha? Sálgase, vuelva a ingresar, solucione su problema, porque de nada sirve que esté acá presente. Méndez. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo se habían clasificado los recursos humanos que tiene la organización, que tiene la empresa? Bueno, se clasifican por obreros, supervisores, técnicos, ejecutivos y directores. No me pregunte, le estoy preguntando yo a usted. Explíqueme. Bueno, cuando habla por obreros, se clasifican por obreros, trabajo manual y empleados, trabajo de oficina, calificados y no calificados. También pueden ser los supervisores, misión vigilar, igual función técnica y administrativa. Técnicos también puede ser función, crean nuevos diseños de productos, sistemas de métodos. Los ejecutivos, función más administrativa que técnica. Los directores, función fijar objetivos, planes y políticas más generales. ¿Quiénes serán los directores dentro de una empresa? Los administradores. ¿Quiénes serán los directores dentro de una empresa? Los dueños, por eso dice directores, porque conforman el directorio de la empresa. Y
Y el directorio obviamente está conformado por los propietarios, los accionistas, los socios de la empresa. Bien, cuando se habla, por ejemplo, de obreros, y ahí hace una clasificación que realizan trabajo manual y empleados, trabajo de oficinas, y nos hablan de obreros calificados y no calificados. A ver, choque. ¿Bajo qué criterio podemos utilizar la palabra de calificados o no calificados? O sea, obreros calificados o no calificados. ¿Cuál es la característica que tienen cada uno de esos tipos de personas? Buenas noches, licenciado. Los calificados serían como los técnicos y los no calificados, los de mano de obra, pues puede ser. En caso de una constructora, por decir, los albañiles. Y en los calificados, un técnico civil que está capacitado para poder ¿qué se le exige al calificado y qué se le exige al no calificado, si es que se le exige algo? Al calificado. ¿Se le exige experiencia al calificado y al no calificado? ¿La no experiencia? Cuando se habla de no calificado es sin experiencia, ¿no? Bueno. Lazarte. Sería que tenga conocimiento, dicen, el calificado que tenga conocimiento en esa área. ¿Y el no calificado? Que pueda realizar, aunque con no conocimiento, con indicaciones, digamos, ¿no? Por decir. Ya, o sea, usted me dice que el calificado es aquel empleado que tiene un cierto nivel de conocimientos, ¿es así? Sí, licenciado. Y el no calificado sería aquella persona o aquel obrero, aquel trabajador que no tiene ningún grado de conocimiento o formación. Sí, licenciado. A ver, ustedes, ¿cómo se consideran en este caso que ya están cursando el segundo, algunos otro nivel, por ejemplo, de su carrera? ¿Cómo ustedes se consideran? A ver, Rojas. Sí, licenciado. Aquellos que se salen, última vez que estoy admitiéndolos, ¿me entienden? No puedo estar permanentemente admitiéndolos, volviéndolos a readmitir. Por eso le he dicho, pongan sus equipos en buenas condiciones para que no estén entrando y saliendo. Empieza la clase y yo habilito la sala de espera, o sea que ya nadie puede ingresar, si no es con mi anuencia. A ver, la escucho, Rojas. Yo, a comparación, digamos, de una persona como usted que ya es profesional, yo no soy una persona calificada. Usted me dice, ¿es profesional? ¿Me dice usted? No, en comparación con usted que ya es una persona profesional. No le estoy diciendo, yo le estoy preguntando, usted, no compare con nadie, usted, en estos momentos, usted no calificado. No. Bien. A ver, Cruz, la misma pregunta. Buenas noches, Licen. Bueno, yo me considero como una persona media calificada, sí, porque estoy aprendiendo. O sea, pero... o es rico o es pobre. ¿Ya? O es rico o es pobre.
Bueno, entonces sería no calificada. No calificada. O sea, aquí no hay medias tintas, ¿ok? Estamos hablando calificados o no calificados. Ya. 2 no calificados. Martínez, ¿calificado o no calificado? No, Lisa, estoy en preparación para ser calificada. Vila. Yo me considero, Lisa, una persona que está en plena preparación para ser calificada. A ver. Yo la pregunta ha sido claro. ¿Puede atender? Sí, la Lisa, pregunta es clara. En este momento no me considero. ¿Es o no es? No. No, Lisa. Bien. Aún no. A ver, alguien más que quiera opinar. A ver, Diego. Me considero una persona que sí es calificada porque he adquirido conocimiento, digamos, no solo ahorita a lo que estoy cursando la U, sino he pasado un colegio y ahí igual he ido adquiriendo conocimiento. Por eso me considero calificado. Bien. Lasarte. Lasarte, ¿me escucha? Bueno. Quiere irse esta señora. A ver. Bien. Todos aquellos que dicen que no son calificados, algunos están cursando segundo, tercer semestre, algunos obviamente están llevando arrastre esta materia y ya están obviamente en otro semestre, porque esta materia es de segundo, ya otros están en tercero, en cuarto, pero la están llevando de arrastre. Pero como decía Diego, le han tirado 12 años, algunos 14. No han recibido ningún tipo de formación en ese pregrado. No aprendieron nada. Fui claro hace un momento con López. López fue el que me dio la pauta, ¿no es cierto? Porque él me habló de conocimientos. Y yo le hablé de formación. Y habíamos concordado de que todas aquellas personas que tienen un cierto nivel o grado de formación, se considera, pues, obviamente, persona calificada. Peor aún, si le han tirado 12 o 14 años para salir bachiller. Y algunos, obviamente, no solo han salido bachilleres, sino adicionalmente han hecho algún otro tipo de estudio para mejorar su nivel de conocimientos. Y están cursando, ya le decía, voy a suponer, el segundo semestre de su carrera. Eso obviamente indica que ya tienen un nivel de formación, un nivel de conocimientos, que le falta obviamente para culminar su carrera, obviamente, pero hasta ahora ya tienen ustedes un nivel de formación, a diferencia, por ejemplo, una persona que está trabajando, limpiando canales, limpiando no sé qué cosa, que esa pobre gente no tuvo ni la posibilidad ni de ir a la escuela, que no sabe ni leer ni escribir. A esas personas, obviamente, podemos decir, de esas personas podemos decir que son personas que no tienen, obviamente, ningún grado de formación, ningún nivel de formación, y por lo tanto, se pueden considerar obreros. Esa es ¿cómo se llama? La característica que se le puede asignar tanto a los calificados como a los obreros no calificados.
Bien, entonces, ese es el conjunto de personas, vuelvo a reiterar, que conforman el elemento o el recurso humano con que cuenta una empresa para su funcionamiento. No hay duda también, no hay duda de que ese elemento humano se constituye en el elemento o recurso principal que tiene una empresa. ¿Y por qué es el elemento o el recurso principal? O a lo mejor, si ustedes quieren, el más importante. Porque obviamente el elemento humano es el que pone en movimiento a los demás recursos o elementos con que cuenta la empresa. Dirán, por ejemplo, que yo soy un tarado que no me doy cuenta que hoy existen máquinas automáticas y que no necesitan de la mano del hombre. Esa es la mentira más grande. Por más que existan máquinas sofisticadas, va a estar la necesidad, siempre va a estar la mano del ser humano, del hombre, para poner en movimiento, para ejecutar o para hacer funcionar esos equipos, esas máquinas. De ahí entonces es que el elemento humano se lo considera como el elemento a lo mejor el más importante. Algunos dicen, por ejemplo, es el activo más importante que tiene la empresa. En los estados financieros o en el balance general de una empresa, si ustedes ven, no existe. Es lírico el decir de que es el activo más importante. Sí, efectivamente es el activo más importante. Y es por eso que las empresas, todo su esfuerzo, toda su atención para hacer de que ese elemento humano, con que dure en la empresa, perdure, de que mejore sus niveles y grados de conocimientos, de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que las empresas, por ejemplo, no dudan en capacitar, en entrenar a sus empleados, a sus trabajadores, en la perspectiva, naturalmente, que a través de ese adiestramiento, obviamente el empleado, el obrero, va a poder desarrollar, va a poder desempeñar su labor, su trabajo, con un mayor resultado. Con un mayor resultado. Entonces, eso es obviamente en lo que concierne al elemento humano. Y una pregunta que les hago. Cuando una empresa capacita a su personal, ¿eso se considera un gasto o se considera una inversión? ¿Qué creen ustedes? Inversión. ¿Por qué inversión? Porque es para el bien de la empresa. Al capacitar al personal, el mismo personal va a producir mucho más y con más calidad. Ok. Sin duda alguna, cuando uno invierte, y escuchen bien lo que voy a decir, cuando uno invierte pues naturalmente para ganar, para obtener resultados. Por eso es que, por ejemplo, cuando hablamos de empresa, decimos que los inversionistas corren un riesgo. En la inversión, el capital que invierten corre un riesgo.
Y esa es la razón por la cual los inversionistas exigen la obtención u obtener un cierto nivel, un cierto porcentaje de utilidad en función al capital que invierte. Porque, repito, invirtió y no sabe si lo va a recuperar o no va a recuperar esos recursos. Pero por eso dice, invierte para obtener ganancias, para ganar. Entonces, de esa perspectiva, los administradores, los dueños de la empresa, el directorio, los accionistas, capacitan a su personal en la perspectiva, vuelvo a reiterar, de que con esa capacitación el empleado va a rendir más y a través de ese rendir más va a generar mayores ingresos, a través de la mayor productividad va a generar mayores ingresos para la empresa. Es decir, si antes de la capacitación produce 100, después de la capacitación produce 150, lo que significa entonces de que ha habido un incremento en la productividad de un 50% gracias a las nuevas habilidades, a los nuevos conocimientos que se le han proporcionado al trabajador. Y obviamente eso va a significar un mayor retorno económico para la empresa. Entonces, eso es lo que podemos hablar acerca de los recursos humanos o del elemento humano con que cuenta una empresa. Luego, los recursos materiales. ¿Qué habían sido los recursos materiales? Zambrana. ¿Sí, Lisan? ¿Por qué apaga su video? Porque no está en clase. ¿Por qué apaga su video? Estoy con la cámara encendida. Entonces yo soy un mentiroso. ¿Ah? Si le digo que apagó su video es porque está apagado. ¿Me entiende? Le pregunto, ¿cuáles son los recursos materiales con que cuenta o debe contar una empresa? Lisan, yo no conseguí el material aún, entonces yo me estoy guiando según su avance de hoy en mi primera clase. Con razón. Le ruego vuelva cuando esté en condiciones, obviamente, de poder interactuar. ¿De acuerdo? A ver, Cruz. ¿Cuáles deben ser los elementos materiales de una empresa? Listen, igual yo no pude encontrar el material. ¿Y hasta cuándo? Les aviso, la próxima semana pueden retirar la materia, ¿ya? Pueden retirarla la materia. Choque. ¿Cuáles deben ser los elementos materiales con que debe contar o que tiene una empresa? Son materias primas, son los activos fijos como equipo, herramientas. ¿Sí? Máquinas que le ayuden a producir el producto. ¿Y los productos terminados serán un bien material? ¿Será un elemento material que tiene la empresa? Sí, también cuando se dedica a comercializarlo.
No, les estoy diciendo, suponga que usted fabrica, qué sé yo, o hamburguesas. Y bueno, usted tiene un stock en almacenes de hamburguesas. Eso es recursos materiales de la empresa. Ahí lo agarramos, ¿no? Ahí lo agarramos, ¿no? Duri, la misma pregunta. Sí, licenciado. El producto terminado es un recurso material. El concepto o definición de recursos materiales se refiere precisamente a que son todos aquellos elementos tangibles. ¿Saben qué es eso? ¿Entienden qué es eso? Tangibles. Ese es el concepto claro y concreto de lo que son, mejor dicho, los recursos materiales. Y dentro de ese contexto, entonces, obviamente los productos terminados se constituyen pues en bienes materiales o elementos materiales que conforman la empresa. Porque obviamente esos productos terminados en cualquier momento los puede hacer efectivo. Entonces, sin duda alguna, todos aquellos bienes tangibles que tiene la empresa son considerados como bienes materiales. Muy bien, lo dijeron. ¿Qué son? Los edificios, las instalaciones, la maquinaria, los equipos, los vehículos, las materias primas, los materiales auxiliares, todo lo que tiene la empresa y que se puede tocar se constituye en elementos materiales. Y finalmente, ahí lo tienen ustedes, los productos terminados. Los productos terminados. Bien. ¿Qué son los recursos financieros? ¿Qué son los recursos financieros? ¿Y cómo se clasifican? Licen, son elementos monetarios propios y ajenos con la que cuenta la empresa. Son el dinero en efectivo, las aportaciones, los socios y las utilidades. Bien, entonces cuando hablamos de recursos financieros nos referimos precisamente a todo aquel dinero, ya sea en efectivo o en valores con que cuenta la empresa para su funcionamiento. Ojo, cuando hablo de recursos materiales, cuando hablo de recursos financieros, cuando hable también de los recursos técnicos, no es que le reste importancia con relación a los recursos humanos. En realidad, todos los elementos que estamos mencionando, los 4 que ya ustedes me mencionaron, son importantes para el funcionamiento de la organización, para el funcionamiento de la empresa. Entonces, en todo caso, obviamente, en este caso estamos hablando de todos los recursos o elementos monetarios, y no solamente monetarios, sino también traducidos también en valores que se constituyen y que se los puede denominar como los recursos financieros de una empresa. Decía, por ejemplo, el dinero en efectivo, las aportaciones de los socios y las utilidades. Las utilidades. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que las utilidades se lo puede concebir como recursos financieros propios, necesarios, o mejor dicho, si bien digo necesarios para el funcionamiento de una empresa?
¿Cuál es la explicación? ¿Saben qué son las utilidades? Son las ganancias de la empresa. Se lograron o se obtuvieron en un determinado periodo de tiempo, ¿no es cierto? Ahora, esas ganancias, ¿de quién son? ¿De la empresa? Sí. Esas utilidades, ¿de quién son? Las utilidades son de la empresa porque fue la empresa la que los generó, ¿no? Y de ahí se pagan los sueldos y... ¿Quién son esas utilidades? ¿O a quién les corresponde? Ah, no, es a los dueños. O a los socios en este caso, si tienen. ¿Y los demás qué dicen? Apoyo lo que dice el compañero. ¿Los demás tienen alguna idea de qué estamos hablando? Yo le doy ese concepto porque, por ejemplo, yo tengo mi empresa. Entonces, después de gastos y todo, sobre una utilidad. Correcto. Y esa utilidad se reparte. Perfecto. Esa es la realidad. Así funciona la cosa. Así funciona la vaina esta. Después de deducir todos los gastos, los costos, etcétera, 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 va a quedar, obviamente, y pagar impuestos sobre todo, porque cuando se habla del estado de resultados, se saca una utilidad antes de impuestos y luego una utilidad después de impuestos. Y queda una utilidad líquida. Obviamente esa utilidad es pues de los socios, es de los inversionistas, es de los que aportaron el capital para que la empresa... Eso les decía hace un momento, porque los empresarios, los inversionistas corren un riesgo. Entonces, por lo tanto, esa utilidad viene precisamente a retribuir ese riesgo en el cual están incurriendo los inversionistas a actividades de la empresa. Pero, si bien es, miren ustedes, a lo mejor estamos en contradicciones porque efectivamente dice dinero en efectivo, aportaciones de los socios, que está traducido en acciones, y utilidades. Pero las utilidades no es de la empresa. ¿Cómo podría convertirse esas utilidades en algo de la empresa? Porque los mismos socios o dueños pueden hacer de nuevo la inyección de capital, ¿no? Correcto. O sea, yo, por ejemplo, socio, yo puedo dejar o reinvertir esa utilidad, ¿verdad? Como inyectar económicamente a la empresa para que tenga mejores condiciones para el funcionamiento. Entonces, cuando el socio o el inversionista dice, esa utilidad que me corresponde por la gestión, qué sé yo, 2021, esa utilidad yo la voy a reinvertir y la voy a inyectar al patrimonio, si vale el término económico de la empresa, o al capital de la empresa. Bueno, eso es entonces en cuanto a los recursos financieros. Llegamos a uno de los recursos, a lo mejor que no lo conocemos
mucho, pero obviamente también son importantes. ¿Cuáles son los recursos técnicos o sistemas? Recursos técnicos o sistemas. ¿Qué es lo que tiene la empresa en términos de recursos técnicos o sistemas? A ver, Lozada. ¿Qué es? ¿Qué vienen a ser esos recursos técnicos o sistemas? ¿Cómo puede estar formada la estructura de la empresa? A ver, ¿por qué no habilita su audio, por favor? No escucho nada. Ahora sí, buenas noches, licenciado. El recurso técnico o de sistema es el sistema de producción de venta, de finanza, fórmula de patentes, sistema de organización y administración. Pero ¿cómo usted me los puede definir? Yo le voy a preguntar a usted, por ejemplo, en el examen, defíname qué son los recursos técnicos o sistemas, no de sistemas, recursos técnicos o sistemas, dice. ¿Y cómo me lo definiría usted? Lozada. Es la... Sonamos, ¿no? Sonamos. A ver, Peña, ¿cómo usted me define qué son los recursos técnicos o sistemas de una empresa? Es el sistema de ventas. Defíname qué son los recursos técnicos o sistemas. No le he dicho cuáles son, qué son. Naranjas. A ver, Cabrera, ¿qué me quería decir? Los recursos técnicos podrían ser los bienes intangibles. ¿Por qué intangible, Cabrera? Ya que no ocupa espacio físico, como por ejemplo acá hice los ejemplos que dicen, a ver, son sistemas de producción, sistemas de venta, también fórmulas, patentes. Por eso yo lo considero como un bien intangible. Que no se lo puede tocar, ¿no es cierto? Como los bienes materiales. Los bienes materiales, decíamos, son bienes tangibles, porque lo podemos tocar, lo podemos palpar. Y en este caso, obviamente, y tiene usted toda la razón del mundo, los bienes, o sea, los recursos técnicos o sistemas, son todos aquellos bienes intangibles con que cuenta una empresa. Intangibles. No lo podemos tocar, no lo podemos agarrar. ¿Cuándo nos damos cuenta de su existencia? ¿Cuándo nos damos cuenta de su existencia? En la organización de la empresa, pues, ¿no? Yo pienso que los recursos técnicos o el sistema es lo que hace la diferencia entre una empresa y otra. Pero ¿cuándo me doy cuenta que de la existencia de estos recursos? Cuando coordina con otros recursos. Cuando me arrojan los resultados, pues. Cuando veo resultados. O sea, por ejemplo, yo sé que el software lo tengo en la cabeza, ¿no es cierto?
no lo puedo tocar, pero lo pongo en práctica, me genera resultados y ahí le estoy diciendo, ese es el bien inmaterial que yo tengo. Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas, ¿pueden tocar el sistema? El sistema es un software. El sistema es un software que no lo pueden tocar. Pero si lo aplican, obviamente que ese software le va a generar resultados. Por ejemplo, si no tenemos un buen sistema de contabilidad, un buen sistema contable, ¿cómo diablo vamos a llevar o vamos a cumplir lo que nos decía Henry Fayol, que la contabilidad es el órgano de la vista de la empresa? Porque a través del sistema contable vamos a ver cuál es la situación real de una empresa en un momento determinado. Y eso lo hacemos simplemente apretando ¿qué? Una tecla. Y el sistema nos va a botar la información. Entonces ahí decimos, el sistema contable es excepcional. Contamos con un buen sistema contable. Por eso es que dice el concepto claro, ¿qué es lo que nos muestra? Son herramientas e instrumentos que ayudan, que coadyuvan al desarrollo óptimo, eficaz, eficiente, de lo que ustedes quieran llamarle, de las tareas, de las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando me decían, necesitamos administrar bien esta empresa. Necesitamos manejar bien los recursos de esta empresa. Pues, ¿qué necesitamos para manejar bien, para administrar bien una empresa? ¿Qué es lo que necesitamos? Conocimiento. No, pero ya, está bien, está perfecto. Pero como herramienta, ¿qué necesitamos? Recursos técnicos, licenciado. En términos de sistema, ya, yo sé que es un recurso técnico o sistema para administrar, para manejar bien una empresa. Lo primero que debemos nosotros diseñar o hacer que nos diseñen es pues un sistema administrativo de entrada. Un sistema administrativo que tenga, por ejemplo, incorporado el control de inventario, el control de ventas, el control de asistencia, no sé, los niveles jerárquicos, la estructura organizacional con sus respectivos manuales de operaciones, de funciones, de organización. Es decir, ese es un sistema administrativo. Porque si no tenemos, obviamente, un sistema administrativo claro, definido, por ejemplo, con una estructura clara, donde o el espacio que ocupa dentro de esa estructura, difícilmente se pueda desarrollar una función administrativa óptima. Entonces, obviamente, lo primero que debemos pensar es en diseñar o en tener un sistema administrativo. Y como ahí dice, por ejemplo, luego tenemos que pensar, por ejemplo, en diseñar un sistema de producción, con las máquinas, con los equipos, con el tratamiento de las materias primas, cómo van a estar distribuidos los equipos, dónde están los almacenes, dónde va a estar la materia prima. Todo un conjunto de actividades que obviamente nos va a facilitar el trabajo a través de un buen sistema. Un buen sistema. Y así podemos ir hablando. Ya les dije hace un momento. ¿Cómo yo puedo hablar, por ejemplo, de un manejo
eficaz, eficiente, racional, oportuno, óptimo de los recursos financieros de una empresa. Sobre todo, un manejo transparente de los recursos financieros de una empresa. ¿Cómo? ¿A través de qué? Un buen sistema contable. Okay. Un buen sistema. Estamos hablando de un buen sistema contable. Un buen sistema contable que me garantice, por ejemplo, y me informe oportunamente de dónde llegó la plata y a dónde la metimos. A dónde la mandamos. Y no como muchos, por ejemplo, llegó la plata, se la metió al bolsillo y después desapareció. No quedó un registro. Por eso la contabilidad se traduce en un registro cronológico, pormenorizado de todas las actividades transaccionales que se desarrollan en la empresa. Y para llevar esos registros, saber de dónde vino el dinero y hacia dónde lo llevamos el dinero. Entonces, necesitamos un sistema de contabilidad que nos permita llevar un manejo racional, transparente sobre todo. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a mis inversionistas de que nos entró 40, invertimos 35 y nos queda 5? ¿Y dónde está? ¿Dónde están, como diríamos, las pruebas de que efectivamente se hizo eso? Para eso está la contabilidad, o mejor dicho, el sistema contable. Y así, sistemas de venta. Los sistemas de venta, es decir, todo en la organización se maneja precisamente a través de decir, peor ahora con la sofisticación de la tecnología. Hasta hace unos 30 no era tan meticuloso el manejo como es ahora, porque ahora tenemos acceso por todos los lados a la tecnología, a lo último en la tecnología. Entonces, eso es lo que podemos decir, hablar acerca de los recursos técnicos. Como decíamos, son los bienes inmateriales de la empresa. Los bienes inmateriales de la empresa. Inmateriales, ¿por qué? Porque no lo podemos tocar, no los podemos palpar. En esta computadora, por ejemplo, yo puedo tocar aquí el teclado, puedo tocar la pantalla, pero no puedo tocar los programas que tiene adentro esta computadora. Los programas se han constituido en software. Son software. Bien. Por demás está decir lo que todos, ya lo dije hace un momento, todos los recursos tienen importancia en el logro de los objetivos de la empresa. Y por lo tanto, del adecuado manejo de estos recursos, de estos elementos, y de que se logren una mayor productividad, depende, obviamente, el éxito o el fracaso de las empresas. Y aquí interviene el concepto de administración. Si somos capaces de manejar, como habíamos dicho, de la manera más racional, de la manera más óptima, los recursos de las empresas, vamos a propiciar, en todo caso, que las empresas tengan éxitos. Damos esos recursos con las patas, con seguridad que esas empresas no van a llegar muy lejos. Y ese era el ¿cómo se llama? Lo que entiendan
que con los conocimientos que les va a dar la administración van a manejar su negocio, su kiosco, pero también van a manejar sus propios recursos personales. Bien, entramos a ver alguna clasificación, sin número de empresas, pero hay que hacer obviamente una clasificación de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, podemos hablar de empresas grandes, podemos hablar de empresas pequeñas, podemos hablar de medianas empresas, productivas, no productivas, empresas comerciales, de servicios, es decir, una clasificación de empresas. Y una primera clasificación es pues de acuerdo a la naturaleza de sus actividades. De acuerdo a la naturaleza de sus actividades. ¿Cómo? De acuerdo a la naturaleza de sus actividades. Son empresas del sector primario, secundario y terciario. Bien. Ahí lo tienen. Tan simple y tan fácil como esto. Pero quiero que les quede algo. No estamos hablando de empresas primarias, ni empresas secundarias, ni empresas terciarias. Porque esa es la costumbre de los estudiantes. Cuando les pregunto, les tomo un examen, empresas primarias, secundarias y terciarias. Aquí de lo que estamos hablando es de sectores de la economía. Por eso es que se habla con claridad. Dice empresas del sector primario, empresas del sector secundario y empresas del sector terciario. Del sector. O sea, nos referimos precisamente a que hay empresas que pertenecen a este determinado sector de la economía. Hay otras empresas que pertenecen a este otro determinado sector de la economía. Y ahí lo tienen ustedes claro. Dice que las empresas del sector primario, la actividad primordial de este tipo de empresas es la extracción de materias primas. Extracción de materias primas. ¿Y por qué digo extracción? ¿Saben el significado de esa palabra? Extracción. A ver, Zambrana. ¿Sabe usted el significado de la palabra extracción? ¿Escuchó? ¿Qué le dije? ¿Cuál es la característica o cuál es la actividad principal de las empresas del sector primario? ¿Escuchó lo que dije? ¿Utilizan? Si no tiene ganas de escuchar, ya, prefiero que se retire de clases, ¿ya? Para eso es que yo hago habilitar el video, porque quiero ver qué es lo que hacen los estudiantes. Mientras yo hablo, mientras yo me esfuerzo acá. ¿Listo? Puede salirse y retorna el día martes, ¿ya? Puede
conversar tranquila, nadie la va a molestar, ¿ok? Preguntaba a ver qué entienden por extracción. Concentrar una materia prima, pues, ¿no? Las empresas que siembran arroz, soya, ganaderas que extraen la materia y se la llevan a un terciario que termina de realizar el producto y lo vende al cliente final, ¿o no? Ya. O sea, la palabra extracción quiere decir sacar, extraer, claro. ¿No es cierto? Sacar. Por eso que este tipo de empresas tienen el carácter de empresas extractivas, que en algunos de los casos, sino en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que hacen? Extraen la materia prima, le decía, de las entrañas de la tierra, cuando me refiero, por ejemplo, a una empresa minera, o cuando me refiero a una empresa petrolera. Extraen la materia prima, extraen los insumos, si ustedes quieren, de la tierra. Sí, o sea, cuando me refiero a este tipo de empresas. Y no le realizan ningún tipo de transformación. Simplemente su labor consiste en extraer, en obtener esa materia prima. Como cuando decía el compañero, extraen, por ejemplo, los productos y los llevan al intermediario. Claro, hablamos, por ejemplo, de las empresas agrícolas que también se consideran empresas del sector primario, porque efectivamente ellos no fabrican nada, sino producen, siembran y ahí obtienen, obviamente, ese producto, entre comillas, que puede servir y que puede ser utilizado por otro tipo de empresas para la fabricación de productos, ya sea de consumo final o de uso final. Me refiero concretamente, por ejemplo, a las empresas agrícolas, me refiero, por ejemplo, a las empresas madereras, me refiero, por ejemplo, a aquellas empresas que recolectan la castaña, por ejemplo, y un montón de empresas, repitiendo lo que dije hace un momento, las empresas mineras, las empresas petroleras, que obtienen esos productos, pero no le realizan ningún tipo de transformación. No realizan ningún tipo de transformación. O sea, obtienen el producto, si ustedes quieren el término virgen, y así lo pasan o lo venden o lo comercializan para que otras empresas los puedan utilizar como materias primas en la elaboración de algún tipo de producto o de servicios. Entonces, esas son las empresas que conforman o que forman parte del sector primario. El sector secundario ya tiene otra característica. ¿Qué hacen las empresas del sector secundario, por ejemplo? ¿Qué hacen las empresas del sector secundario? Cruz. ¿Me escuchó? Sí, licenciado, pero no sabría la respuesta de la que ha preguntado. No ha leído nada. Todavía no tengo el material. Va a disculpar, licenciado. ¿Y cuándo? ¿Saben que yo cuando era estudiante, antes de empezar las clases,
machacaba y me conseguía el material. De tal manera que el primer día de clase, yo estaba sentadito con mi libro o con mis apuntes que me conseguí del compañero, pero ya tenía mi herramienta ahí. Y eso que no estoy hablando en esa época, por ejemplo, no había la facilidad que ustedes tienen de ir a comprar un Michi material que cuesta 60 o 50 pesos. O sea, ¿qué clase de mentalidad es la que tienen? Lo primero es lo primero. Lo primero es la herramienta con la que voy a trabajar. Imagínense usted el albañil que quiere ir a hacer una pared o qué sé yo y no tiene ni badilejo. ¿Cómo va a trabajar entonces? ¿Ah? Por eso es que estamos como estamos. Por eso, esa es la... A ver, Vila, ¿qué hacen las empresas del sector secundario? Dicen las empresas del... Creo que no tengo una respuesta muy clara, Lisen, a la pregunta. Dios mío. A ver, Rojas. Con esas materias extraídas del sector primario, lo que hacen ellos es transformar a los bienes para satisfacer las necesidades de los consumidores. Muy bien, muy bien. Méndez, ¿qué hacen las empresas del sector secundario? Y si me da unos 3 ejemplos. Bueno, son empresas que producen bienes de consumo final, bienes para la necesidad del consumidor. Que ya lo tienen listo el producto y bueno, ya van directo a vender al consumidor. Vean ustedes, por eso repito, si uno no entiende, es en vano rezar el Padre Nuestro. Yo le puedo dar la respuesta, perdón. Un ratito. ¿Ya? ¿Me entienden? Por eso es mi preocupación de que hay que leer. Miren ustedes, ahorita quichicientos ejemplos podemos dar. Dicen, son las empresas industriales que se encargan de transformar el producto, o sea, la materia prima en productos hacia la venta, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo sería el girasol, lo convierten en aceite o el trigo en harina y están ya predispuestos para la facturación, para la venta final. No lo dejo con las ganas. Dígame. No, las empresas del sector secundario son aquellas que se encargan de terminar el producto, ¿no? Como dijo la compañera, uno de los ejemplos claros es la empresa Guavirá, que hace azúcar. Agarra la caña, la transforma en azúcar y otras empresas son, por ejemplo, los mayoristas de pollo. Hacen lo que es el sistema de pelarlo y ya se lo entregan a los mercados para que ellos puedan distribuirlo. Y así hay un montón, una infinidad. Montón. O sea, nos explayamos dando ejemplos de empresas del sector secundario. O sea, son empresas pues que, como habíamos dicho que, por ejemplo, las empresas del sector primario extraen las materias primas, no le realizan ninguna transformación porque no es su función de ellos, de ese tipo de empresas, sino que esas materias primas pueden ser compradas, adquiridas y utilizadas por otras empresas. Eso fue lo que dijimos. Para convertirlas naturalmente en, ya sea en bienes de consumo final o productos de consumo final, si ustedes quieren, o en bienes de uso final. Vean ustedes una gran diferencia. Productos de consumo final
o bienes de uso final. Es el concepto. Transforman, convierten las materias primas, ya sea en productos terminados o bienes de uso final. Y ya le decía, en ejemplo, las fábricas, no el girasol. ¿Qué transforman las fábricas de aceites? La soya, el girasol. ¿Qué más? ¿De qué más hacen aceite? Ni si ustedes quieren. Las empresas, por ejemplo, las que muelen, traen el trigo, lo muelen y nos los venden con harina. O sea, ¿qué han transformado? El trigo, que es la materia prima. ¿Qué es lo que nos venden? Harina, productos de consumo final. Las empresas petroleras, ¿y en qué nos los devuelven? Ahí está. Empresas petroleras de refinación en Santa Cruz y en Cochabamba. ¿Para qué? Para que tengamos gasolina, para que tengamos diésel y no sé qué más. Últimamente ya aquí no se produce, o sea, no se extrae esos recursos, sino más bien importamos. Pero eso es otra cosa. Los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros que transforman obviamente esa materia prima que se llama caña de azúcar, y la convierten en azúcar y en ese otro líquido que tanto nos encanta. Pero estoy hablando de bienes o de productos de consumo final. Pero yo le agregué algo más. Y bienes de uso final, dije. ¿Cuál será la diferencia? Productos de consumo final y bienes de uso final. Habrán empresas que, entre comillas, fabrican bienes de uso final. Los que venden autos, casas, bien, de uso final. Las empresas textiles, licenciado. Las empresas textiles, muy bien. Va a ir muy lejos. Las empresas del mueble. Otro ejemplo. Las empresas de muebles. Otro ejemplo. ¿Acaso las empresas de muebles no transforman la madera en muebles, en lo cual, por ejemplo, yo tengo en este momento mi computadora? ¿Acaso las empresas de muebles no fabrican, qué sé yo, escritorios, puertas, tres para dormir? ¿Podemos decir que el catre es de consumo final? ¿Podemos decir que el escritorio es de consumo final? ¿Queda claro entonces? Empresas que producen bienes de consumo final o bienes de uso final que vienen naturalmente a llenar una necesidad dentro de la sociedad. Y las empresas del sector terciario, ¿cómo las podemos definir a esas empresas del sector terciario? Las que brindan servicios. Brindan servicios, ¿no es cierto? ¿Cuántos ejemplos me puede dar en este momento de empresas de servicios o empresas que están dentro del sector terciario? Las aerolíneas, los transportistas, Tigo, que da internet,
educación, seguros, en una infinidad. Sí, una infinidad de empresas que nos brindan servicios. La universidad, por ejemplo, ¿qué tipo de, no le voy a llamar empresa, pero qué tipo de organización será? Si lo queremos ubicar en cualquiera de estas tres formas de organización, ¿en cuál de ellas se encajaría la universidad? Sector terciario. Los demás están en la luna preguntando de anticucho. No tienen ni idea, ¿no? La universidad es una organización, es una institución de servicio. De servicio. Ok, entonces, esa es una primera clasificación que podemos hacer según la naturaleza de sus actividades o de las actividades que realiza la empresa. La segunda clasificación es de acuerdo a su ámbito de acción. Disculpe, licenciado. Esta empresa, estos sectores que se llama, también se le puede dominar como las empresas industriales, comerciales y de servicio, ¿no? Hay otra clasificación, más adelante lo vamos a ver, que es una clasificación según el objetivo que ellos tienen. El objetivo, ¿ya? Por su ámbito de acción, ¿cuáles habían sido las empresas o cómo se podrían clasificar las empresas según ese ámbito de acción? ¿Entienden a qué me refiero cuando hablo del ámbito de acción o radio de acción de una empresa? Por su entorno, por donde está establecida. A ver, ¿entienden a qué me refiero a esa clasificación de acuerdo al ámbito o radio de acción que tienen las empresas? A su alcance, a donde llega al alcance hasta donde llega la influencia de la empresa. Digo influencia cuando me refiero precisamente a sus productos, a sus servicios que genera. Y ahí tienen ustedes, empecemos hablando de las empresas departamentales, luego hablamos de las empresas regionales, nacionales y transnacionales. A ver, cuando hablo de una empresa departamental, ¿cómo podemos catalogar hasta dónde llega su radio de acción o su ámbito de acción? Departamentales. Hasta un departamento, hasta dicho departamento. Un ejemplo, o dos ejemplos, o tres ejemplos si quieren. Un ejemplo sería el Hipermaxi en Santa Cruz. Que yo sepa también. Hipermaxi ya está en varios departamentos. Parece que en la página de Cochabamba también hay Hipermaxi. ¿La CRE, docente? La CRE. La CRE es una empresa departamental. Porque sus servicios abarcan todo el territorio cruceño, incluidas las provincias. Porque inicialmente, miren ustedes cuál es el nombre de la CRE. Cooperativa Rural de Electrificación. O sea, eso da a entender de que esta cooperativa, su labor fundamental debería ser el área rural, ¿no? Pero obviamente ese no es el tema. Pero sí es una empresa departamental. A cualquier provincia que nosotros llegamos, ahí CRE.
a cualquier rincón de nuestro departamento, la iluminación o la luz, si ustedes quieren, o la energía eléctrica la proporciona la CRE. Entonces, hablo de un departamento. ¿Qué otra empresa podemos mencionar? Bien, empresas departamentales, empresas regionales. ¿Cómo la podemos definir? Estoy esperando. Estoy esperando. Las regionales ya son más pequeñas, para provincias, digamos, para regiones pequeñas, licenciado. A ver, ¿cómo podemos definir una región? ¿Qué es una región? Para empezar, entendamos eso. Una región es un sector específico. Por ejemplo, Warnes, que es una región. Montero, Cotoca. Un determinado segmento, un determinado, no sé, territorio. A ver, en Bolivia, ¿cuántas regiones se reconocen? Ahí los agarré. Porque los bolivianos no saben nada de su patria, de su estado, de su pueblo. ¿Cuántas regiones se reconocen en Bolivia? Son 3, licenciado. A ver, ¿cuál están en la luna? ¿Cuáles son esas regiones? El altiplano, los llanos. Altiplano, llano y andino. La rana, la región llana y la región andina, licenciado. ¿Cuál es la región llana? Santa Cruz, Beni, Pando. No, es la cordillera oriental. Ay, Dios mío. Andina es La Paz, Oruro, Potosí. No. Subandina, Primero, el Cochabamba. O sea, le pregunto porque está mal dicho, pues, hombre. No me puede decir la región llana. O sea, bolivianos, entendamos bien. Sepan cuáles son ya los dije, 3 regiones reconocidas en Bolivia. Es una pena. Licenciado, entonces no sería llana, sino sería región de los llanos, ¿no? Ya se lo digo correctamente. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia? A ver, pero ya que me ha dicho región de los llanos, a ver, dígame las otras 2, ¿cuáles son? No escucho. Región de los llanos, región subandina y región andina. Andina. Sería Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, licenciado. Por ejemplo, en la región de los valles bolivianos,
región de los valles, región altiplánica y región de los llanos. Y si ustedes quieren, ahí le podemos anexar una región más. ¿Cuál creen que es obviamente reconocida? Peor, que se van a dar idea. No es el Chaco. La región del Chaco, la región del Chaco boliviano. Y digo región porque obviamente comprende 3 departamentos. ¿Cuáles son esos 3 departamentos que conforman el Chaco boliviano? Uno es Tarija. Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Correcto. Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Ese es el Chaco boliviano. El Chaco sudamericano está obviamente conformado por Bolivia, Argentina, pero la región, y quieres hacer conformada, esa región del Chaco está conformada por 3 departamentos. Al igual que la región andina o altiplánica, que está conformada por 3 departamentos: La Paz, Oruro y Potosí. Formada por Cochabamba, Sucre y Tarija. Y la región de los llanos orientales. Ahora bien, si ya tienen claro el concepto de qué es una región, a ver, ¿qué idea tienen? Existen empresas cuyo campo de acción, cuyo radio de acción abarca una de esas regiones. Las empresas de transporte, bien, de flotas. Creo que nos pasamos 8:31. A ver si para la próxima clase están más activos. A ver si para la próxima clase no sean 2, solamente o 3. Espero que ya para la próxima tengan la bondad, tengan la gentileza, hagan el gran sacrificio de ir a buscar ese material. O si deciden a lo mejor la próxima semana retirar la materia, bienvenidos. Que tengan buenas noches, que les vaya bien. Buenas noches, licenciado.